Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Y entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Oremos, hermanos. Soberano Señor, tu palabra es verdad y quiero que tú me uses en esta hora para enseñar tu palabra conforme está escrito, para gloria tuya y edificación de la iglesia, en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Por favor, siéntense, hermanos y amigos. Bienvenidos al culto esta noche. Ustedes leen allí un anuncio importante. ¿Cómo dice ese aviso que hay ahí? ¿Sabe que no oí nada? Basado en ese título, Jesucristo es el único Dios verdadero, vamos a trabajar todo el mes de enero. ¿Por qué lo voy a decir? ¿Por qué lo vamos a hacer? Uno de los problemas que tiene la iglesia, no propiamente internamente, sino con la cantidad de doctrinas que vienen de afuera, es el problema del trinitarismo. Y yo quiero que tengan paciencia, hermanos, porque este es un estudio un poquito largo, porque vamos a recorrer la Biblia para enseñarle a la iglesia o recordarle, porque todo buen pentecostal sabe que Dios es uno y que uno es su nombre. Resulta que el trinitarismo también cree que Dios es uno, pero dividido en tres personas. Ellos creen en un único, en un Dios compuesto, en un Dios compuesto. Nosotros no creemos en un Dios compuesto. Nosotros creemos en un Dios numérico. ¿Cuál es la diferencia? Una cosa compuesta puede variar porque debe tener varios componentes, pero cuando se habla de uno único, es único. El trinitarismo cree en un Dios compuesto, compuesto de tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Personas. Resulta que al estudiar la Biblia, Dios no es una persona. Dios es espíritu. Dios es luz. Dios es amor. Es decir, la identificación de Dios, así se identifica a Dios en la Biblia. Hablaremos de esto después. Pero, por ejemplo, un batallón, eso es lo que enseña el trinitarismo. Un batallón, dicen ellos, es un batallón compuesto de muchos soldados. Una familia es una familia, dicen ellos, pero compuesta de muchos miembros. El trinitarismo ve la Trinidad en el huevo: clara, yema y cáscara. Ellos ven el trinitarismo en el sancocho: carne, plátanos y yuca. Ellos ven el trinitarismo en la persona: espíritu, alma y cuerpo. Dicen que así como esos objetos o elementos son una sola cosa pero compuesta, que así es Dios. Resulta que del creador a la criatura hay mucha distancia,
porque nosotros no podemos comparar a Dios, el creador, con la criatura. No se puede comparar el barro con el alfarero. Nosotros somos barro, Dios es el alfarero. La Biblia habla del misterio de la piedad. Y si es un misterio, eso es un misterio, algo incomprensible. Entonces nosotros creemos en un Dios numérico. ¿Qué quiere decir numérico? Único. La palabra un Dios numérico quiere decir único. Y la Biblia dice en muchas partes, al único y sabio Dios, sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Pablo también dice, al único que tiene inmortalidad y que habita en luz inaccesible. La palabra que enseña la Biblia, o por lo menos la teología cristiana, es monoteísmo. Vamos a hacer una introducción. Estamos, hermanos, el monoteísmo se fundamenta en la palabra de Dios. En textos como Éxodo 23, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Eso fue lo primero que el Señor le advirtió a Israel, porque venían de una cultura politeísta, y lo primero que les advirtió es, ojo, ojo, no tengan dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás a ellos ni los honrarás, porque yo soy el Señor tu Dios, fuerte y celoso. Dice la Biblia Nácar Colunga, Éxodo 23, 13. No te acuerdes del nombre de los dioses extraños, ni en sus labios los invocan. Hay un salmo que dice, no ofreceré yo sus libaciones, ni en mis labios tomaré sus nombres. Gloria a Dios. Esto es lo que nosotros llamamos el monoteísmo. También nos enseña la Biblia que los primeros a quienes Dios se le apareció en estos términos fue al pueblo de Israel. Teorías naturalistas acerca de Dios. Existen las más diversas concepciones aparte de Dios. Bien vale la pena que estudiemos algunas de ellas. 1. Teístas. Panteísmo. Panteísmo quiere decir, es la filosofía, la creencia que afirma que Dios es todo, ya que todas las cosas son parte de Dios. Así afirma que la tierra, el sol, la luna, las estrellas, los vientos, los mares, los ríos, las montañas, los desiertos son Dios. Este púlpito, este templo, usted, estas bancas, esos carros, para el panteísmo, para ellos, eso es Dios. Politeísmo. Afirma que existen muchos dioses y que son objetos de adoración. Ejemplo de esta concepción la vemos en los griegos y en los romanos. Triteísmo. ¿Me está oyendo, hermano? Esto es para que traigan qué escribir. Le aseguro que nadie está escribiendo. Ay, Señor. Triteísmo. Esto queda grabado. Si a usted le interesa, devuelva el cursor en su casa. Triteísmo. Presenta la distinción real de personas en testimonio en detrimento de la unidad. Así como en Dios hay tres personas distintas, dice el triteísmo, también hay tres esencias o naturalezas distintas y por consiguiente son tres dioses. Para el triteísmo, el Padre, el Hijo y el Espíritu son sencillamente tres dioses que forman un solo concepto. Error, así no es. Binarianismo. Binarianismo. El juez le voy a preguntar. Posición filosófica que sostiene que Dios consiste en dos personas, que son dos personas o dos dioses diferentes. Monoteísmo.
Viene del vocablo griego monos, que quiere decir único, y teos, que quiere decir Dios. Monoteísmo, uno, o sea, un solo Dios. Y mire de dónde arrancamos. Marcos 12:28. Jesucristo lo dijo, el primer mandamiento de todos. Mire, el primero y grande mandamiento. Primero y grande mandamiento. ¿Cuál fue? Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y mire quién lo dijo. Gloria a Dios. E Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Eso se llama monoteísmo. Es la creencia en un solo Dios. Se afirma que las grandes religiones monoteístas son el judaísmo, cristianismo, el islamismo. Debemos aclarar que entre los llamados cristianos, algunos creen en un Dios compuesto. En esto, quiero decir, el catolicismo romano se identifica como cristianos. Resulta que cristianos no son. Me perdonan, amigo, qué pena con ustedes. El catolicismo romano es iglesia católica, apostólica y romana. Ni es católica, ni es apostólica, ni es romana. Católico quiere decir universal y no es universal. En el mundo hay más de 8.000 millones de habitantes y solo 1.300, 1.400 millones son católicos. Pues de nombre, porque practicantes son muy pocos. Gloria al Señor Jesucristo. Pero se llaman cristianos. Y en el mundo hay multitud de iglesias trinitarias que también se llaman cristianas. Es decir, no todo el que se llama ser cristiano es cristiano. Apostólicos menos, porque la doctrina de los apóstoles ellos la cambiaron. La Iglesia Católica cambió la doctrina de los apóstoles. Ellos sacramentalizaron todo y cambiaron la Biblia por sus propios dogmas. Eso es lo que hace la religión católica. Romana, tampoco es romana, porque la iglesia no nació en Roma, nació en Jerusalén. Entonces decir usted que es romano es una locura. ¿Es envigadeño o no? Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, somos colombianos, o usted es romano. Bueno, ese es un error eso no vale la pena ni mencionarlo. Ahora, el judaísmo, al judío no le van a hacer creer que hay varios dioses. El hermano Octavio Valencia nos da testimonio una vez de un cierto viaje que él hizo a Israel. En el avión hablaba con un judío y se identificaron como judío y hermano Octavio como ministro de la iglesia cristiana. El judío le dice, hay cosas que a nosotros los judíos detestamos de ustedes. Hermano Octavio le preguntó, ¿qué detestan? Que nosotros los judíos creemos que hay un solo Dios verdadero. Pero ustedes los cristianos creen que hay tres dioses. El judío le dice, es un error de ustedes. El hermano Octavio le dice, nosotros creemos en el único Dios que ustedes creen. Dice el hermano Octavio que se quedó mirándolo maravillado y lo abrazó. Lo felicito, le dijo el judío al hermano Octavio, lo felicito. ¿Por qué? Porque el concepto de toda la gente es que nosotros somos igualmente trinitarios. No somos trinitarios, somos unicitarios. Bendito el nombre de Jesucristo. ¿Y sabe qué es lo que tiene a esta iglesia en el nivel en que está? La doctrina. La doctrina del nombre de Jesús.
la creencia en un solo Dios verdadero. Ya ustedes escucharon, si algunos escucharon la convención en Cali, solo el Valle del Cauca, porque la gran mayoría era del Valle del Cauca, llenaron el estadio olímpico Pascual Guerrero. ¿Cuántos de ustedes fueron a la convención? ¿Usted fue? Yo no la vi por allá, hermano. Vea. Usted fue en espíritu, mandó la cédula. Habían, según el presidente, 44,000 personas y tuvieron que cerrar el estadio porque no entraban más. Primera vez que la iglesia pentecostal llena un estadio en Colombia. Gloria a Dios. Y usted mira, si usted mira la gente que asistía, la gran mayoría son del Valle del Cauca. O sea que si hacemos una convención aquí en Medellín, también llenamos el estadio Atanasio Girardot. No nos gloriemos en el número. Démosle gracias al Dios que tenemos. Creemos que Jesucristo es el único Dios verdadero. Y eso es lo que ha hecho grande esta iglesia. Ascanio canta: si esta iglesia hoy marcha triunfante, ¿cómo es que dice? No es por el nombre pentecostal, es porque a esta iglesia se le ha dado un nombre. ¿Cómo es que dice? Nombre admirable, nombre sin igual. Gloria a Dios. Entonces nosotros somos cristianos, pero nos alejamos del trinitarismo. Repito lo que dije al comienzo. Creemos en un Dios numérico, que quiere decir único. Aquí somos una iglesia compuesta de muchos miembros, pero Dios no es un Dios compuesto. Él es único. Antiteístas, estamos hablando de las diversas filosofías que existen. Anti quiere decir contra, en el sentido de que niegan a Dios en todo el sentido de la palabra. Antiteísmo es una postura filosófica que va más allá del ateísmo. Al no negar la existencia de Dios, al negar constantemente, no solamente negarlo, sino publicar libros, cantidades, con base a lo que ellos creen que Dios no existe y no puede existir. No solamente no creen, sino que promueven el ateísmo. Según la Real Academia Española, ellos niegan la existencia de Dios. El diccionario de filosofía de alguno de ellos comienza su entrada sobre el ateísmo del siguiente modo: ser ateo o abrazar el ateísmo es negar que haya Dios, o negar que hayan dioses, o negar que haya alguna realidad que pueda llamarse divina, o todas las cosas anteriores. Agnosticismo, la filosofía que afirma que no se está seguro de nada. Si hay Dios, no lo sabemos. Si no hay Dios, tampoco lo sabemos, dice el agnosticismo. Es imposible, dicen ellos, es imposible saber si hay Dios o no. Ni lo afirman ni lo niegan. Pero usted y yo como pentecostales sí podemos decir todos los días: gloria al Señor. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. El materialismo, la filosofía que reduce toda la materia, inclusive el alma del hombre. Entonces dice el materialismo: no hace falta Dios. Escepticismo reduce toda la materia. Mantiene una actitud de duda ante la existencia de Dios. Conceptos de algunos pueblos. Escuchen esto, de dónde viene la Trinidad. Los egipcios creían en el sol, porque creían que el sol era el que daba la vida. El sol
daba la vida, dicen los egipcios. Describe la creencia de este pueblo explicando que tenían una creencia triteísta. Ellos tenían 3 dioses cabecillas de todos los demás: Osiris, Isis, Horus, los cuales eran divinidades egipcias. Eran 3 dioses mayores que las antiguas religiones los llamaron triadas. Las triadas. Los babilonios adoraban a un padre, una madre y un hijo, y a muchos otros dioses, pero la cabeza de todos los dioses de los babilonios, eran el padre, la madre y el hijo. Según la Biblia, el primero que comenzó la triada se llamó, capítulo 11 de Génesis, Nimrod. Su esposa se llamó Semiramis y su hijo se llamó Tamuz. Eso lo consigue usted en Ezequiel capítulo 8. Este caballero se hizo célebre y fue el primer emperador mundial, el primer dictador mundial, que se atribuía todo a él. Él fue el que encabezó la rebelión contra Dios en la Torre de Babel, y de allí nace la famosa triada, la adoración al Padre, a la Madre y al Hijo. Todas las religiones falsas tenían una triada. Gloria al Señor. Los chinos, en la China los taoístas practican mucho la meditación silenciosa, la ausencia de tensión mental y física, y siempre adoran al emperador de turno. Los romanos tenían altares a multitud de dioses como Júpiter, Saturno y Venus. Mire usted que había una triada encabezando todo. Los griegos también adoraban a multitud de divinidades. Según el apóstol Pablo en Hechos capítulo 17, dice el apóstol: observo que sois muy religiosos, porque pasando y viendo vuestros santuarios, hallé en todo vuestro santuario una inscripción que decía: al Dios no conocido. Entonces, tenían como muchas divinidades, pero tenían siempre una triada por encima. La religión católica, que no nació en el día de Pentecostés, porque es importante tener en cuenta eso, la Iglesia Católica no nació en el Pentecostés. En el Pentecostés nació la Iglesia Apostólica, pero no la católica. La Iglesia Católica nació a comienzos del siglo IV, bajo el dogma de la Trinidad. Ellos reencaucharon las religiones paganas. Lo que les he dicho antes, adoraban 3 dioses como cabeza de todos. Pero aparte de eso, tenían dioses inferiores. La religión romana le pareció bien reencarnar las antiguas prácticas de las religiones paganas, ya no adorando al Padre, a la Madre ni al Hijo, sino al Padre, al Hijo y al Espíritu. Ellos fueron los que cambiaron la doctrina del nombre, la doctrina de los apóstoles, y lo primero que hicieron ellos fue establecer el dogma de la Trinidad. Ya no lo llamaban triada, sino Trinidad. La adoración al Padre, al Hijo y al Espíritu. Le quitaron la adoración a la Madre, disimularon un poquito, pero lo que hicieron fue reencauchar las religiones antiguas. Bendito el nombre de Jesús. Si usted ve la historia, los primeros 3 siglos, la iglesia fue apostólica. Había un solo Dios para ellos. El bautismo era en el nombre de Jesús, siempre, siempre. Y quien cambió la doctrina apostólica fue la religión católica, y sobre esa base es que la religión católica se fundamenta, sobre la base del dogma de la Trinidad. Pablo VI, en años anteriores, decía: nosotros no tenemos mayor diferencia con los hermanos separados.
A nosotros nos llamaban los hermanos separados, porque obviamente nos apartamos de la religión. Él decía, no obstante, no hay que perseguirlos porque ellos también practican el mismo dogma que nosotros, el dogma de la Trinidad. Entonces, hermanos, hay que tener en cuenta que lo que viene de Roma no sirve para nada. Me perdonan. Ellos sacramentalizaron todo. Cambiaron el bautismo en el nombre de Jesús por el bautismo para niños en el nombre de la Trinidad. Cambiaron el matrimonio sacramentalizaron el matrimonio. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Establecieron los famosas indulgencias que para ser salvo había que pagar indulgencias. Cambiaron la adoración de Cristo por el culto a María. Hoy día la religión y toda la vida ha sido así. Adoran más a María que a Cristo. La tienen como intercesora, como mediadora, y que solo ella es la que responde ante Dios por usted. No, no es así. El único mediador se llama Jesús de Nazaret. Aleluya. Declararon la Inmaculada Concepción. Es una herejía. Declararon que María había sido concebida sin mancha y sin pecado. Quiere decir con ello que ella era un ser superastral, ignorando que todo ser humano que nació de Adán fue contaminado por el pecado. Por cuanto todos pecaron, dice la Biblia, la Virgen María fue solo un vaso que Dios usó, que Dios prestó para manifestarse en carne. Pero eso no quiere decir que ella fue divina. Ningún ser humano es divino. El único divino es Jesucristo. La Inmaculada Concepción. Y desde entonces adoran a la Virgen por encima de Cristo. Y nos llaman a nosotros los pentecostales los Jesús solos. Perdóneme, nosotros creemos en María. Nosotros creemos lo que la Biblia dice de María, no lo que dice el dogma. Es lo que la Biblia dice de María. ¿Qué dice la Biblia de María? Que es la madre de Jesús. Que es la madre de Jesús. Y que María en su humillación, que Dios la escogió porque Dios pudo haber escogido otra. Sin ningún problema. Pero María, mire usted la forma como le responde al ángel. El ángel le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti con poder y te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Ella responde, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Es decir, no soy casada, no he tenido varón. Ahí es donde el ángel le dice, es el Espíritu Santo el que va a venir sobre ti. Entonces María dice, engrandece mi alma al Señor. Note usted la expresión de María. Primero llamó a su hijo, lo llamó Señor. Engrandece mi alma al Señor. O sea que ella no se declaró señora, sino declaró a Jesús Señor. ¿Y qué más dice? Y mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador. María misma reconoció que esa criatura era su Señor, su Dios y su Salvador. Gloria a Dios. Y si ella aceptó que era su Salvador, es porque reconoció que también era una pecadora y que necesitaba un Salvador. Ahora, hermanos que evangelizan, usted le pregunta a la gente, amigo, ¿cuál es el mandamiento de María? No hable así, porque María no tiene mandamiento para la iglesia. Porque se basan en Juan 2, cuando le dice a los invitados a las bodas, hagan todo lo que Él les diga.
Ese no es un mandato a la iglesia, ni es un mandato universal. Le estaba pidiendo a los que estaban sirviendo la cena, hagan todo lo que Cristo les diga. ¿Y qué fue lo que Cristo les dijo? Llenen esas tinajas de piedra, y eso es todo. Entonces, no le diga a la gente, nosotros obedecemos a María, porque nosotros no obedecemos a María, porque María no dio mandamiento. Se lo dijo a los que estaban ahí invitados. Al único que da mandamiento es Jesucristo, es el que ha de obedecerle. Jesucristo fue el que dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que cree y se bautice será salvo, mas el que no crea será condenado. Gloria a Dios. Bendito el nombre de Jesús. La Inmaculada Concepción es una herejía. El único ser que vino en la tierra que fue engendrado sin pecado y sin mancha fue Jesús. ¿Por qué creemos en Jesús solo? Porque Jesús solo vino del cielo. Nadie descendió del cielo, sino el Hijo del Hombre que está en el cielo. Pero nadie subió al cielo, sino el Hijo del Hombre que está en el cielo. Si yo digo que María es la Inmaculada Concepción, es porque vino del cielo, y del cielo no vino sino Jesús. Ahora, dicen los trinos que Jesús es el Hijo eterno, que vino del cielo como el Hijo eterno. No es cierto. Dios no vino a la tierra en un cuerpo. Dios tomó un cuerpo aquí en la tierra. Él vino a la tierra en espíritu como era. Se manifestó en carne aquí en la tierra. Él no vino como el Hijo eterno, porque Cristo no es el Hijo eterno. Cristo es el Padre eterno, es el Dios eterno, pero no el Hijo eterno. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque hijo es aquello que fue engendrado, y lo que es engendrado tiene principio, y lo que tiene principio tiene fin. Jesús, como hombre, tuvo principio en Belén, y como hombre su carne terminó en la cruz, en la tumba. Ahora, no se puede llamar Hijo eterno, sí, porque Jesucristo vino después de la ley. Cuando dice Gálatas 4:4, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a Jesucristo nacido de mujer y súbdito a la ley. El Salmo 2 dice, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Eso lo dijo David 1000 años antes de Cristo. Pero ese hoy no estaba refiriéndose allá en el tiempo de David, sino en el hoy de la gracia. Porque para Dios, Él es el que llama las cosas que no son como si fueran, y Él conoce el fin desde el principio. Todo estaba programado en la mente y en la presencia de Dios. Estaba determinado. Así como está determinado el arrebatamiento de la iglesia, la glorificación de la iglesia. Todo lo que viene en el futuro para Dios no es futuro, para Dios es presente. Nosotros tenemos el pasado, tenemos un presente y un futuro, pero Dios no tiene pasado, ni presente, ni futuro, porque Él es el Dios que habita la eternidad, y en la eternidad no hay pasado, ni presente, ni futuro. Bendito el Señor, digan gloria a Dios. Cambiaron. En el año 1950, la Iglesia Católica declaró a María que fue arrebatada en cuerpo y alma al cielo. Otra falsedad. Eso no es cierto. Pregunto, ¿dónde estuvo María 1950 años? Porque declararon que fue llevada al cielo en cuerpo y alma. Carreta. Porque en 1950 años cualquier cuerpo ya no existe. No puede decir fue llevado en cuerpo y alma porque no es cierto. Es un invento de ellos. Todo ese tipo de indulgencias, de purgatorio, imagínese, se lo inventaron. El limbo se lo inventaron. ¿Y sabe qué dijo Juan Pablo II? Purgatorio no hay, limbo tampoco. Pero amigo, qué pena con usted, si los hay, o si me están viendo y oyendo. A veces la gente es tan terca que el mismo líder de ellos,
el mismo Dios de ellos, les dice, purgatorio no hay, limbo no hay, pero siguen creyendo. Siguen creyendo después de que el mismo jefe le dijo, eso no existe. Todo eso se lo inventaron. La idolatría, la imagen a los ídolos, a cualquier virgen que aparece en cualquier montaña por ahí. Ya le montan un altar, veladoras y las romerías que existen. A mí me da pesar de la gente. Como gente de prestigio, de inteligentes, profesionales, riquísimos, arrodillados delante de una estatua de mármol, o de yeso, o de palo, y nos llaman a nosotros que locos, que los evangélicos somos bobos, porque no adoramos muñecos de palo, ni de yeso. Evangélicos locos, locos. Si usted nos ve arrodillados aquí, lo hacemos delante de un Dios que vive para siempre. Gloria a Dios. ¿Ha sentido usted alguna vez la presencia de Dios? ¿No lo ha sentido usted? Claro que sí. Gloria a Dios. Faltan hora y media, tranquilo. Declaraciones bíblicas. En la Biblia Dios no intenta probar su existencia, ni la discute con nadie, la afirma. Dios no viene aquí a decirle a usted, amigo, mi hijo, créame que yo existo. No, Dios no tiene que rogarle a usted que le crea que existe. Simplemente Él fue tajante cuando dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Pues dice la Biblia, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dios en el Antiguo Testamento es conocido con el tetragramatón. ¿Qué quiere decir eso? Las letras YHWH, que no fue posible tener una interpretación, pues no son consonantes que no tienen vocales, y los judíos nunca invocaron a Dios, primero porque no lo conocían, segundo porque para ellos el invocar a Dios era de mucho respeto. Por eso el judío siempre utiliza la palabra el Eterno. Así dijo el Eterno, así dice el Señor, así dice Adonai, así dice el gran yo soy. Gloria a Dios. La palabra gran yo soy quiere decir, Él es el principio y el fin de todo. Dios único, incomparable, sin limitaciones. Y la afirmación moral y espiritual de la fidelidad divina. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. La palabra J-A-H, que es utilizada en algunos salmos, es un término poético que nos enseña también de cómo se invoca el nombre del Señor. Jab, que lo ha visto usted en algunos salmos, se interpreta como Yahvé, que es una palabra abreviada para expresar lo absoluto de la existencia de Dios. Yahvé significa Él es o el Eterno. Designa a Dios en su esencia y en oposición a los falsos dioses. Los judíos llaman a Dios o llaman esta doctrina el Shema. Deuteronomio capítulo 6 versículo 4 fue el primer mandamiento que Dios le dio. Esta enseñanza era tan importante para el creyente judío que siempre lo recordaban día a día. Colgaban en sus vestidos, en sus solapas, en sus túnicas y aún en sus frentes los textos donde dijeran el Señor uno es. Gloria al Señor. Gloria al nombre de Jesús.
Entonces, los judíos, porque de ahí es donde viene esto, hermano. Jesucristo dijo, ustedes adoran lo que no saben. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Fue a los judíos a quien Dios se les reveló que Él era único. Mire, en el Antiguo Testamento encontramos, y voy a utilizar siquiera 10 minuticos, hermanos, yo sé que ustedes son muy humildes, para decir lo siguiente. ¿O no son humildes? Como 4. Mire usted, hermano, aquí me adelanto un poquito a este estudio para decir lo siguiente. Dios en el Antiguo Testamento, en los primeros 3 capítulos de la creación, siempre utilizó el término singular. Nunca utilizó el plural para referirse a varios dioses. Mire usted esto que le voy a decir. Y creó Dios. Pónganle cuidado al singular. Y creó Dios, no los dioses. Esa palabra existe 4 veces en la creación. Creó Dios. 4 veces existe. Esta palabra, y dijo Dios. Miren siempre el singular. Dijo Dios. Aparece 10 veces. Estoy hablando de los 3 primeros capítulos de la Biblia. Y dijo Dios. Esa palabra, dijo Dios, aparece 10 veces en la Biblia, en esos 3 capítulos. Y vio Dios. Hago fuerza en esto para decir que Dios nunca es una pluralidad, es singular. Y vio Dios, 7 veces lo dijo. Y llamó Dios, lo dijo 3 veces. Llamó Dios, hizo Dios 3 veces. Separó Dios 2 veces. Bendijo Dios 2 veces. Y puso Dios 1 vez. Se movía Dios 1 vez. Vio Dios su acto creativo y vio que era bueno 7 veces. Y dice Dios, y fue así 6 veces. Y fue como lo dijo Él. Y fue como Él lo dijo 1 vez. El conocimiento de Dios es progresivo. ¿Sí me están entendiendo, hermano? Que siempre Dios usó el singular. En el principio creó Dios y dijo Dios y los bendijo Dios y llamó Dios, hizo Dios, separó Dios, puso Dios, se movía Dios y vio Dios y fue así. Amén. En la creación se revela el creador de los cielos y de la tierra como el único existente y eterno. A Melquisedec se le reveló como el Dios Altísimo, no como los dioses. A Abraham se le reveló como el Señor Dios Todopoderoso. Y se le apareció el Señor a Abraham, Génesis 17, y le dijo, yo soy el Señor todo, Dios Todopoderoso. No los señores, nosotros somos, no. Gloria a Dios. A Agar se le apareció como el Dios viviente. A Jacob como el Dios de Betel, el Dios de Israel. A Moisés como el gran yo soy, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. A Josué como el príncipe del ejército de Jehová. En Oseas dice la Biblia, misericordia quiero y no sacrificios, conocimiento de Dios más que holocaustos. Jesús dijo, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Pablo dice, lo llama el Padre de gloria, la esperanza de gloria. Juan lo llama el verbo de vida. Pedro lo llama el gran pastor y obispo de nuestras almas. En la creación del hombre, y creó Dios al hombre, y creó Dios al hombre. Y fue creado, pero el hombre perdió su imagen cuando pecó. Ahora, está siendo formado a la imagen de Dios
porque él la perdió cuando pecó. Si nos detenemos a mirar todos los singulares de la Biblia como Dios, no terminaríamos esta noche. Pero esta es la introducción. En la próxima lección vamos a estudiar. Hay tantas lecciones que no sé cómo decirles, hermano. Mejor dejémoslo así, dejémoslo en la incógnita mejor. Lo cierto es que yo quiero que nos metamos esta doctrina en el corazón y que usted tenga las herramientas suficientes para contradecir, no para pelear con nadie, sino para defender la sana doctrina. Que Dios nos bendiga. Él es el gran yo soy. Listo, muchachos.